Shalom, shalom. Muy buenas tardes, hermanitas de las naciones. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues nosotros, tu hermanita, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Agradecida con el Eterno por estar una misión más contigo y con esos hermanitas y hermanitos que nos están viendo y siguiendo desde Ciudad Victoria, desde México y de las naciones. Amén, sí, así es. Y pues contentas y felices, ¿verdad? Porque hemos tenido un clima tan favorable, un clima que nos ha bendecido el Eterno, que ha venido esa lluvia de bendición, ¿verdad? Porque Amén. La lluvia es una bendición, porque la necesitamos. Y pues para muestra de ello, vean qué hermoso el paisaje, ¿verdad? Cómo están las plantas, cómo está reverdecido. Entonces, así ustedes vamos a reverdecer, vamos a nosotros alimentarnos con la Torah, vamos a nutrirnos con ello, con ese alimento, con esa palabra viva que viene del Eterno, con esa agua viva que viene, que está en la bendita Torah. Vamos a alimentarnos y vamos a hacer ese cambio, vamos a alimentarnos, y nosotros también podemos reverdecer, podemos salir esos frutos, ¿verdad? Esos frutos, porque están ahí, esos pensamientos a quienes hemos leído la Torah, a quienes nos hemos aplicado en ese estudio, pues ya están, eso ya está guardado, porque así es el Eterno, porque está guardado ahí. Pero ¿saben qué falta? Falta accionar, falta que nosotros le pongamos esa parte que está en nosotros, ¿verdad? En continuar en ese estudio, en continuar en ese análisis, en continuar, ¿verdad? Siguiendo las diferentes emisiones, la fe del creyente, ¿verdad? La emuná del creyente, que también con nuestro hermanito Héctor, que también está por ahí, ¿verdad? Él con estos programas, con las diferentes emisiones, o el estudio de la Torah con nuestro amado rabino. Entonces hay que continuar en ese estudio, porque todo viene a hacer ese alimento, ¿verdad? Y viene en nuestro cerebro, que es el que guarda toda aquella información. Si nosotros vamos alimentándolos, pues entonces, ¿qué pasa? Vienen todas esas neuronas, se vienen a reactivar, y vienen todos esos neurotransmisores, vienen a hacer su efecto, ¿verdad? Y a mandar esa señal a todos los órganos, a mandar esa señal a todo nuestro cuerpo, para poder nosotros ser de bendición, ser esa luz que emana, esa luz del Creador, y ser luz para los demás, para nuestro prójimo, hermanita. Entonces, hoy traemos un tema muy interesante, un tema que nos ha causado, ¿verdad? Mucho... Oye, Pitito, voy a decir algo. Cuando yo vi el tema, y más que gustarme, sentí que era el momento adecuado para tocarlo, porque tú sabes que ha sucedido en la sinagoga diferentes pues actitudes, malas actitudes, mala inclinación de la carne. Incluso el pastor nos dio una cepillada bien buena hace como 3 meses, de que tenemos que cambiar y mejorar nuestra actitud hacia los demás. Entonces dije, mira, Señor, va a causar controversia, pero tú tienes el control, y si tú lo pusiste, ahora sí que en mis manos, pues fue por algo, ¿verdad? Así es. Pero no es para contender, no es para crear grilla, es para reflexionar, para recapacitar y para elevarnos, porque recuerden que el programa se llama Mujeres en Elevación. Así es, así es. Y pues estamos hoy, ¿verdad? Pues para continuar. Fíjense que el tema que se dice... Bueno, pero antes de decir el tema, quiero agradecer a una gran amiga, a una gran compañera, a una gran hermana, ¿verdad? Porque somos hermanas en ese estudio, ¿verdad? O en ese fe que tenemos en nuestro eterno Dios, a esa amiga hermosa y que yo quiero mucho, ¿verdad? Y quien estamos hoy en su casa, ¿verdad? Que estamos aquí, ella nos ha recibido para proyectar al mundo todo esto que vamos a hacer el día de hoy. Pues bueno, muchísimas gracias, amiga Rosalba, Rocío, porque están aquí con nosotros, porque anduvieron acomodando, porque anduvieron ahí. Entonces, esa es la parte que el Eterno, ¿verdad?, viene a hacer, ¿verdad? No. Porque viene a hacer a causar esa armonía, ese contagio que viene a traernos, ¿verdad?, felicidad, gozo, alegría. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, y pues entonces pedimos al Eterno que bendiga este hogar, y que venga esa derrama de bendiciones. Amén, para este hogar, para sus hijos, ¿verdad?, y para sus nietos. Así y sea. Pues bien, vamos a iniciar con el tema que nos ocupa el día de hoy, y pues, ¿qué hacer cuando hablan mal de ti? Y ese tema lo va a estar desarrollando aquí nuestra hermanita
Zamarrón, espérate, Hermen Zamarrón, no. Lo que pasa es que estaba viendo que está conectada nuestra hermanita Rosia Aguilar de Zumpango. Entonces, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues vámonos hasta allá también la verajá, ¿verdad? Vamos a esa bendición que llegue allá y que consuma a toda esa congregación, pero la consuma en ese fuego de fe, en ese fuego que viene del Eterno y que venga, ¿verdad?, a hacer su obra allá en Zumpango. Y entonces, pues aquí nuestra hermanita Zamarrón, pues va a estar compartiendo el tema que nos dice la psicología, que nos dice la ciencia. Y pues bueno, de igual manera yo pues voy a estar compartiendo, vamos a estar compartiendo bloques para ver qué nos dice la Torah al respecto. Así es, que tiene mucho, de hecho la Torah quien habla a través de las demás ciencias. Ajá, así es. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Saludos a Zumpango, a Capulúa, a Texcoco, a Centro y Sur América, Norteamérica, Europa, España, bueno, donde nos ven, por favor, compartan con nosotros las experiencias que han tenido en esos últimos días que no nos hemos conectado, Piti, porque celebramos el jueves pasado la fiesta de Shavuot. Shavuot, sí. Muy bendecida, gracias. Bueno, pues vamos a empezar de lleno, Piti, ¿qué te parece? Así es, adelante, Maita. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida, Piti, todos, sin lugar a duda, Piti, hemos tenido, no una, dos, sino muchas veces, alguien que ha hablado mal de nosotros, de ti, de mí, de nuestras hermosas compañeros que están allá en la sala. Yo creo que todos en algún momento han hablado mal de nosotros. Así es. ¿Verdad? Y hace poco, bueno, pues tuve una experiencia un poquito a disgusto, por llamarlo así. Y bueno, mira, hay muchas maneras sutiles e inteligentes de responder a una persona cuando hablan mal de ti a tus espaldas, ¿verdad? Aunque a veces lo mejor es no decir nada, Piti, porque a esas alturas de nuestro camino, de nuestra elevación con el Eterno nos ha ayudado, nos ha enseñado, nos ha instruido cómo debemos de actuar ante cierta personaje o situación o persona, ¿verdad?, que nos hace, que anda hablando, chismeando, chicoteando detrás de nuestras espaldas, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que uno tiene que hacer, Piti, es reconocer nuestra valía, o sea, porque tú vales mucho, yo valgo mucho, tú que nos estás viendo vales mucho. Entonces, reconocer la valía y no permitir que esta situación te afecte o nos afecte. Claro que hay un momento, Piti, de que, pues, que si te enoja, te frustra, te disgusta, te incomoda, incluso hasta te decepciona, ¿sí? Pero todo hay que tomarlo con autocontrol y sobre todo con la sabiduría divina que viene del Eterno para mejorar, obviamente, la situación con esa persona que se está viviendo en su momento. Lo importante es que no te afecte tu autoestima, ni la tuya, ni la mía, ni la de los que lo están viendo, porque quizá en algún momento ya tuviste la experiencia. Así es. Ya que por lo general ese tipo de personas sienten envidia, Piti. Siempre cuando alguien va a hablar mal de ti, aunque sea cierto, no sea cierto, es porque sienten envidia, porque sienten celos, porque como una vez lo ha dicho el rabino en varias ocasiones, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? Entonces sienten celos, ¿verdad? Y pues andan hablando a las espaldas de uno, entonces sienten envidia, no saben cómo enfrentar eso que sienten, las emociones. ¿Y cómo lo hacen? Pues fácil, lo más fácil, hablo mal de ti, ¿verdad? Para denigrar tu dignidad. Y bueno, cuando una persona hable mal de ti, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma, no permitir que complicar más la situación. Al contrario, tienes que mantener la calma, no permitir que esto se vaya como una bola de nieve. Desde luego que hay que pararla. Y bueno, te voy a compartir unos tips para cómo reaccionar o cómo enfrentar esa situación. Y la primera de ellas, no reaccionar de forma impulsiva. Cuando descubres que alguien está hablando mal de ti, es normal que sientas, como te dije hace un momento, una mezcla de sentimientos, de tristeza, de enojo, de frustración, de decepción, de decir, caramba, ¿pero por qué? O sea, pues yo la consideraba mi amiga o mi buena compañera o no sé, o sea. Y es que fíjate, hermanita, que sí afecta, bueno, porque viene nuestro corazón como quiera se oprime
al saber que a veces no lo esperas, ¿verdad?, de cierta persona que esté hablando mal de ti. Y pues miren, afortunadamente ahorita en la actualidad, bueno, como nosotros que estamos en ese constante estudio de la Torah, pues viene que a cuidarse de la Lashon Hara. En las últimas décadas ha influenciado mucho, ¿verdad?, a querer hacer esos cambios. Entonces estamos en ese constante trabajo, porque es algo muy difícil ahorita en la actualidad, frenar la boca, ¿verdad?, frenar la lengua. Entonces estamos en ese constante aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pero sí reconocer cuando se llega a hacer o no se llega a hacer, sino estar en ese, a veces hay grupitos en los cuales está hablando alguna persona, entonces pues bueno, reaccionar, ¿verdad? Y no tratar de no involucrarte. Estamos en un camino, estamos sobre ese camino estrecho, entonces vamos a hacer a tener esa fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque es de voluntad, es de fuerza. El frenar, ¿verdad? Porque pues estamos en un mundo en el cual... Mira, es difícil, Piti, en serio, como tú lo dices, es difícil, es difícil dejar de sentir algo si sabes bien que aparte tú no tuviste nada que ver y están hablando mal de ti o están cotilleando detrás de ti. O sea, es difícil no sentir, porque finalmente pues somos carne. Aquí lo importante es no dejar que esto evolucione. Lo primero que tienes que hacer, no tomar de forma impulsiva. Tienes que tranquilizarte, calmarte, no tomar las cosas tan a la ligera, respirar profundamente, pensar cómo quieres abordar el problema. Es lo que tenemos que hacer, pedirle al Eterno sabiduría, conocimiento y sobre todo decirle, a ver, Padre, está pasando esta situación, por favor dame la sabiduría, dame el conocimiento, dame el discernimiento, las palabras adecuadas para saber cómo voy a abordar el problema. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? Y por favor, que estés tú ahí en medio de mí, en medio de nosotros, porque no es así como que, bueno, ya dijeron esto de mí y ya, me paso de la... No, tienes que abordar el problema. Y mira, cuando estaba preparando el tema, yo me acuerdo que el pastor nos decía hace ya varios Shabbat, enfrenta a la persona, enfréntale y pregúntale, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué te he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿O por qué estás actuando así conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué has dicho esto? Entonces tienes, y mira, no me quiero adelantar como dice el Roy, pero ya me pasó hace muchos años. Tuve una compañera en el trabajo que, bueno, no quiero andar mucho en el asunto, pero así era. Y me hacía la vida imposible en el trabajo hasta que hubo un tiempo en el que dice, sabes que ya basta. Pero obviamente en aquel tiempo no tenía la elevación que tengo con el Eterno como la tengo ahorita. Sin embargo, el Eterno me dio la sabiduría y me la puso así bien tranquilita. Porque la jefa que a ella la apapachaba, la cobijaba, se le fue. Y llegó una que fue lo contrario a ella y que fue buena conmigo. Entonces hasta ella como que veía así como que, ya estoy viendo los de Caín, ¿verdad? O sea, sí. Ahora me tocó a mí estar del otro lado. Y yo le dije, le enfrenté, le dije, y de buena manera. Le dije, oye, Mariela, por cierto, le dije, ¿te acuerdas cuando la directora fulanita de tal me hizo esto y esto y esto? Y tú nunca dijiste que había sido tú, siempre permitiste que me echaran la culpa de algo que yo no había cometido. ¿Por qué lo hiciste, Mariela? Pero yo le pregunté bien, fíjate así. Me dijo, no sé. Mira, no sabía ni qué responderme, se cambiaba de un color y de otro, sentía vergüenza. Dije, no te preocupes, le dije, ya está olvidado, no pasa nada, yo te perdono. Es que fíjate que ahí venimos a hablar de, pues de la serpiente, ¿verdad? La serpiente que está, recordemos, ¿verdad? Que la serpiente, cuando hizo pecar a Adán y a Javá, pues el Satán, ¿verdad? La montó, ¿verdad? Ella fue ese instrumento que él utilizó, ¿verdad? Para hacer pecar a Adán y a Javá. Entonces, bueno, Dios le quita porque ella era como, tenía pues extremidades y todo eso, entonces ya él, de alguna manera es como una especie de castigo, se va a arrastrar, pero su lengua es en doble filo, o sea, su lengua se la hace, se la divide en dos, entonces, por eso la lengua es un arma de doble filo. Es una arma de doble filo en este sentido, que te puede ayudar a elevarte, te puede ayudar a que otra persona se eleve a hacer esos buenos comentarios, pero también puede ayudar a destruir. Así como puede ayudar a
a bendecir a una persona, también la puede maldecir. Entonces, es algo que tenemos que estar, ¿verdad?, en ese constante estudio, pero en ese constante retroalimentación y rehabilitación, porque esto es de rehabilitarte. Traemos muchas conductas, porque esto es conductual. La Torah también la Torah es psicología pura, la Torah es la psicología del reino. Amén. Entonces viene a hacerte a que hagas ese retroinspección de ti misma y que entres a ti y empieces a conocerte, porque realmente cuando empezamos a estudiar la Torah, empezamos a conocernos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque traíamos muchos malos rasgos de carácter, traíamos muchas conductas que no son buenas. Entonces, la Torah es conductual, te viene a educar, te viene a que tomes otras conductas, que hagas esos cambios, ¿verdad? Y mira, aquí me dice que hay dos formas, bueno, pero antes que nada, ¿verdad? También, como vamos a estar interactuando, quisiera, ¿verdad?, hacer la oración de las bendiciones, ¿verdad?, cuando vamos a entrar a la lectura de la Torah. Y bueno, pues vamos a recitarlas, ¿verdad? Claro que sí. Señores, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Amén. Y dice en la Torah, hay dos formas de cumplir con esa mitzvah. El método más simple es la abstinencia y la autodisciplina. Aquí nos lleva, fíjate, cuando yo estaba leyendo abstinencia y autodisciplina, nos lleva a aquellos, cuando estuvimos hablando del el autocontrol, todo ese, ¿cómo te puedo decir? Que herramientas que podemos nosotros poner en práctica. Entonces, la autodisciplina, con esto que quiere decir que vamos a hacer esos cambios, ¿verdad? A disciplinarnos, a corregirnos, a corregir. Dice, la tentación natural para disfrutar de los chismes debe ser reprimida. Esta es una tarea difícil porque la lucha es continua y constante, pero la mente puede y debe controlar los deseos del corazón. La mente, volvemos a lo mismo, todo está en nuestro cerebro, todo está en nuestro intelecto, todo está almacenado. Entonces nosotros tenemos el control, nosotros tenemos el control de nosotros mismos. Entonces podemos frenar esa lengua y podemos estar en ese constante, ¿verdad? Como nos dice aquí, autocontrolarnos, ¿verdad? En ese constante autodisciplinarnos. Y dice un rabino, dice, por lo tanto, mis amados y queridos hermanos, les ruego una y otra vez que cada uno de ustedes ejerza con todo su corazón y alma el amor hacia sus semejantes. Y en las palabras de la Escritura, que ninguno de ustedes considere en su corazón que es malo para su compañero. Más aún, no debe surgir en sus esta consideración en sus corazones, y si así sucede, uno lo debe alejar de su corazón. Porque hablar mal de otra persona es tan grave como cometer idolatría, derramamiento de sangre y adulterio. Y si esto es así con el habla, entonces seguramente pensar mal del otro es aún peor, porque todos los sabios de corazón son conscientes del gran impacto en el alma del pensamiento sobre el habla. Sí, entonces ¿Y se considera asesinato también? Sí, porque al hablar de una persona, o al hablar mal de una persona, ¿qué te diría? Lo bueno de esto hubiera sido que se quedara ahí. Pero al hablar de una persona, mal de una persona, ya se va y se va y se vuela, ¿verdad? Se va volando y llega hasta donde menos se imagina. Entonces, peor si no es cierto, que su dignidad ya está dañada. Así es. Muy triste. Entonces, ¿cómo podemos causar tanto daño, verdad? Con el comentario, con esos malintencionado. Nada más por lo que causa la envidia. Así es, exactamente. Ay, no. Y eso lo vemos constantemente y en todas partes, en todos todos lugares, hasta en la sinagoga, sí, con decirles que hasta en la sinagoga. O sea, se ha visto, sí, en una ocasión una compañerita decía, ¿qué te hice? ¿O qué te hice para que pienses eso? O sea, no sabía ni de lo que me estaba hablando, pero sin embargo, para que se llegara a mí, es que quiere decir que ya por atrás ya estaban con los comentarios, y no nada más una sola persona. No, y sobre todo, Piti,
que al momento de que te abordan para reclamarte o decirte algo como lo hicieron contigo, ya lo traían aquí y aquí. Sí. O sea, simplemente salió, o sea, ya lo había gestado. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y lo que hizo fue sacarlo. Estaba en ebullición, imagínate cuando salió. Bueno, pues mira, fíjate que el otro tip es precisamente ese, buscar la fuente de la problemática. Vas a buscar a la persona en cuestión y, o sea, es simplemente aceptar que la otra persona está diciendo sobre ti. Es importante e interesante descubrir por qué está hablando mal de ti. Sí, o sea, por ejemplo, decirle, a ver, ven para acá, quiero hablar contigo, mira, supe esto y eso, que estás hablando de mí, que estás diciendo de mí, o sea, ¿a qué se debe? ¿A qué obedece tu comentario? O sea, ¿por qué tu actitud? Y es también, porque si entiendes la razón detrás de las críticas, podrás abordar el problema de manera más efectiva, pero obviamente sin ir a buscar pleito. No se trata de que, a ver, tú andas diciendo que no es buscar pleito, no es echar pleito, no es así como que, como dijo el pastor, como Juan Camaney, obviamente no, es buscar a la persona así como yo lo hice con esa compañera, así, ¿verdad? Así debemos de aprender, buscar la fuente de la problemática, pero no es para echar pleito, no es para hacer contienda, es para aclarar el asunto y como dice Piti, que quede ahí, porque si no lo haces, Piti, como tú lo mencionabas hace un momento, no queda. ¿Y qué sucede? Que se va el chisme y así te puedes morir, Piti, y ya te quedaste con esa mala imagen de la gente. Y qué mal, Piti, porque no venimos realmente a eso, a este mundo. Tenemos mucho más que dar que andar así que metidas en chismes. Y Dios nos libre, de verdad, en serio, Dios nos libre de andar metidas en chismes, Piti. Sí, eso está muy penado, ¿verdad? Eso así está para la Torá, eso está muy mal. Y mira, aquí dice, alguien que ejerce autocontrol en sus palabras está constantemente involucrado en la lucha contra lo negativo. Esta persona está haciendo un gran bien en no transmitir sus pensamientos negativos a otras personas, pero en su corazón no es todavía un santuario para santidad. También, una persona que trabaja en respetar a cada individuo y erradica todo lo negativo de su corazón, se convierte en una persona naturalmente cariñosa. En vez de pelear contra la oscuridad, la está expulsando con la luz de su corazón. Y eso, fíjate que eso es hermoso, porque sí es verdad. Yo sé que tengo muchos defectos, como todas las personas, debo de tenerlos, ¿verdad? A lo mejor yo no me los veo, necesito que alguien venga y me los diga, pero sin embargo, dentro de mí hay siempre aquel, ¿cómo te puedo decir? Como por estar con disposición y verdad, pues dar ese cariño. Y sí es cierto, la Torá te viene a llenar y pues obviamente eso viene a hacer, a resplandecer. Pero mira, Piti, o sea, yo hoy en la mañana precisamente reflexionaba en algo. O sea, obviamente yo ya no soy la misma de hace 10 años, 15 años, 5 años. Es más, te puedo asegurar que ya no soy la misma de hace un mes. O sea, cada vez el Eterno es misericordioso con nosotros, conmigo, y nos va quitando cáscaras. Y yo te aseguro, Piti, que si yo cuando hablaba con esa chica hace ya como 5 o 6 años, si yo no tuviera el Eterno en mi vida, o sea, créeme que lo hubiera abordado de otra manera. Bendito el Eterno que sí lo tengo, ¿verdad? Y la abordé de esa manera, respetuosa, ¿verdad? Calmada. Pero si hubiera sido otro, imagínate, ¿cómo hubiera pasado yo aquí por tú? No. Sí, es muy desagradable ese asunto. Fíjate, otro punto muy importante que tienes que tomar en cuenta es mantener la dignidad. Aunque las críticas pueden ser dolorosas, es importante que mantengas la cabeza en alto y actúes con dignidad en todo momento, ¿sí? O sea, no caer en el juego de la otra persona que te está buscando pleito, o que te está reclamando, o que te dijo algo, que te molestó, o que te difamó. No caer en ese juego, porque recuerden que somos mujeres en elevación. Ya no estamos en el punto de hace un año, 2 años, o sea, tenemos que elevarnos. Sí, así es. Entonces, evitar actuar de manera agresiva y sobre todo, mujercitas lindas, no tomar venganza. Eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Eterno. Simplemente, mira, orar por esa persona y ¿sabes qué, Padre? La suelta, te la dejo, es toda tuya, tú haz con ella lo que tengas que hacer. Y el Eterno se va a encargar, pero se va a encargar si tú llevas una vida recta.
Porque si tú también andas en pecado, y andas en chisme y en contienda y hablando mal de otros, entonces ¿cómo quieres que el Eterno te cuide? ¿Cómo quieres que el Eterno venga a tus horarios? Si, ¿verdad? Si andamos mal, entonces déjalo al Señor, pero tú también ten una vida de rectitud. Y bueno, y recuerda que tu comportamiento dice mucho más de ti como persona. Así es exactamente, fíjese. Y lo que nos dice el Midrash, dice, la gente se enfrenta a diario con innumerables ocasiones que dan lugar a hablar lashon hara. De todas las extremidades y órganos, la lengua es el órgano que se mueve con menos dificultad y mayor rapidez. Por consiguiente, lashon hara es uno de los pecados que se comete con más frecuencia. Lashon hara, no olvidemos que quiere decir mala lengua. Mala lengua. Asimismo, los efectos de la palabra hablada no son tangibles, como son los del pecado consumado con acciones, y por eso tendemos a tratar a esta clase de agravios de forma menos dura que otras prohibiciones de la Torá. El castigo de Zarat ya no tiene efecto, y su amenaza no nos detiene de hablar mal, como lo hacía en la época de Beis Hamikdash. ¿Cómo podríamos fortalecernos contra la tentación de hablar lashon hara? El Midrash nos ofrece varios pensamientos que sirven como consejos valiosos. Entonces, las invito a que se vayan al Midrash, si ya lo tienen, hermanitas, que vayan a ahí, y ahí nos habla sobre todos esos puntos que nos da para poder hacer un freno, ¿verdad? Porque nuestros sabios nos enseñan que cada palabra que deja nuestra boca se graba en el cielo. Y algún día todas esas palabras nos las van a hacer escuchar. Entonces, trataremos de excusarnos con frases tales como: yo no era consciente de la gravedad de la transgresión, ¿verdad? No lo sabía. No pequé intencionalmente. No obstante, se nos responderá: demasiado tarde ahora. Era tu deber darte cuenta de que tanto las cosas buenas como las malas que decías quedaban registradas, así las dijeras de forma intencional o no. La gente debe darse cuenta de que una vez que uno pronuncia una palabra, esta no se evapora en el aire sin dejar rastro, y por lo tanto debe ser tomada con seriedad. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca que queda eternamente y que no se puede borrar. ¿Cómo ves? Qué barbaridad. Por eso es importante mejor pensar bien lo que vas a decir, lo que vas a pensar, porque de todo se da cuenta el Eterno, de lo que hay aquí y de lo que vas a decir. Y fíjense, hermanitas, hay algo muy, hay una profundidad mucho en esto, cuando hablas lashon hara, ¿verdad? Cuando estás te gusta ese alimento y te gusta estar comiendo prójimo, como luego se dice, sí, ¿verdad? Con el chisme, a todo lo que da. Qué horror. No sabes el impacto que tiene en tu vida, pero no bien, no para bien. No. Y a veces no nos decimos, cuando estamos en ese hablar de las personas, pues le sucedió algo a mi hijo, me sucedió algo en mi casa, en el trabajo, no me llegó el recurso, te enfrentas a muchas situaciones que no son buenas en tu vida, pero no entendemos ni comprendemos que es porque nuestra boca así habló. Entonces, todo aquello que habla, todo aquello tiene un rebote hacia ti, tiene un rebote, ¿verdad? Tanto físico como espiritual, mental, todo. La gente que anda chismeando, la gente que anda hablando mal de otros, la gente que anda cotillando, la gente que anda con envidias, mira, no te va a rendir el dinero, mamita linda, y no lo digo yo, lo dice la Torá. Te vas a enfermar, vas a vivir amargada todo el tiempo, vas a estar emproblemada, ya sea con problemas con los hijos, con enfermedades, bueno, calamidades, en pocas palabras, de estar con la angustia, con el miedo, con la zozobra de que, ay, ahora por qué esto, ahora sí, como dice el meme, sí, ya me acordé. No, y fíjate que todo esto tiene, todo el hablar mal, ¿verdad? Parece chiste, pero es verdad. Es verdad, y todas esas transgresiones que hacemos tienen impacto, ¿verdad? Con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? No olvidemos que los mandamientos, que nuestro cuerpo está compuesto de 613 mandamientos, ¿verdad? Que después con nuestro Salvador vino y están resumidos en 10, pero sin embargo, cuando tanto transgredemos un mandamiento,
es aquella parte física, aquel órgano, aquella parte en tu cuerpo que se está dañando. Y pues por eso viene después la diabetes, por eso viene la hipertensión, por eso viene el cáncer, por eso vienen muchísimos daños físicos, ¿verdad? Pero somos nosotros mismos los que estamos afectándonos, o sea, y ¿saben qué? Con la boca, con la lengua. Con las acciones. Sí, con las acciones. Sí. Pero es que eso tiene mucho, es que haz de cuenta que vienes como, te estás enfermando. Pero fíjate, o sea, si es pecado hacerlo con una persona que apenas si conoces, que no es nada tuyo, ahora imagínate hacerlo con una persona que es, como tú lo mencionabas hace un momento, en la misma sinagoga se ha visto, Piti. O sea, ¿tú te imaginas el nivel de impacto que va a tener esa persona en su vida con la misma gente, con unos hermanos? O sea, es como, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? O sea, mi hermano de sangre que yo le hiciera daño, y es mi hermano de sangre, obvio no, ¿verdad? Pero estoy poniendo un ejemplo. Así nosotros que estamos en la sinagoga somos hermanos, supone que somos hermanos, sí, porque somos hijos de un Dios, de un Hashem. Hacer eso dentro de la misma sinagoga, imagínate nada más, Piti. Ahora recuerden, hermanitos, que somos de ese pueblo escogido. No quieran que al momento de que ya estemos ante la presencia, pues bueno, viene esa separación y que te va a dar en otro lugar, ¿verdad? Entonces hay que aplicarnos, ¿verdad? Cuando nosotros, miren, otro punto importante, ¿verdad? Otro de los pensamientos consejos, de los consejos valiosos que vienen en el Midrash, dice que la gente debe considerar la posición especial que el Todopoderoso le asignó a la lengua. Hashem reprende a la lengua: oh lengua malvada, ¿por qué que te mueves constantemente a pesar de que te coloqué en una posición diferente a lo de todos los otros miembros y órganos del cuerpo humano? Coloqué a las otras extremidades en una posición vertical o inclinada, mientras que tú yaces en la boca con posición horizontal para que descanses. Esto es para indicar que la posición natural de la lengua es la de descanso y que ésta no debería estar en movimiento permanentemente. Además, le dijo el Todopoderoso a la lengua: te encerré, te cerqué de 2 tapias para advertirle a su dueño que no deje que te pierdas. Un cerco interno formado por los dientes, y una barrera externa formada por carne, los labios, que te encierran. ¿Cuántas otras barreras acaso son necesarias para impedir que hables mal? Fíjense, yo veía una conferencia de una psicóloga, pues que en Israel da ciertas conferencias. Entonces ella hablaba que cuando te venga ese mal hábito, venga esa parte, ¿verdad? De ese mal rasgo que venga a ti, a activarse, ¿verdad? Y que se active y que quieres mal hablar, que tenemos, bueno, habla de esas 2 partes, esos 2 frenos, pero sin embargo que te coloques la mano así, y cuando quieres hablar, tú misma aplanes, para no hablar, como un candado, ¿verdad? Y que esto te va a recordar a que no debes hablar mal del prójimo. Entonces, pues, les encargó a cada órgano el Eterno, a cada órgano una tarea especial, y cada uno de ellos nos deberían alentar para que los empleemos solo para usos benéficos que el Creador desea. La lengua fue otorgada para que pronuncie las palabras de Torah, Tefilá, y para que beneficie al prójimo. Para alabar al Eterno. Para alabar al Eterno. Imagínense si con eso hablamos palabras de Torah, decimos que amamos al Eterno, que guardamos sus mandamientos, pero con esa misma lengua, con esa misma hablar, estamos hablando palabras, estamos hablando maldiciones, estamos hablando pecado. Entonces, o eres o no eres, ¿verdad? Entonces, pues cuando estemos, yo les invito, ¿verdad?, a que hagan ese estudio, ¿verdad? Y que pues vayamos haciendo esos cambios, a cambiar esos malos hábitos, ¿verdad? A cambiar esas conductas, vuelvo a lo mismo, a la conducta, ¿verdad? Porque traemos tantas conductas que arraigadas, sí, que podemos cambiarlas, ¿verdad? Vamos a poner, no sé, ahí en tu cuarto puedes poner hoy, por ejemplo, yo he hecho ayunos por no hablar mal del prójimo, porque a veces lo hacemos de alimento, pero pues fácil, a lo mejor el alimento puedes abstenerte de ello, pero sin embargo de mover la lengua, de estar hablando,
a veces no, ¿verdad? Entonces yo he hecho esos ayunos de hoy no voy a hablar tantas horas y fíjate, Piti, mucho que, más. o sea, no nada más no hablar, sino no permitir que alguien venga y te cuente un chisme de alguien. No, o sea, en pues ese momento, cortar, parar. No, es que de eso se trata, Sí. es no estar en donde esté El chisme. el chisme y también no decirlo. Y bueno, fíjate, ese es el otro punto que te quiero compartir, que se llama no te involucres en chismes, aunque puede ser tentador, como bien lo dices tú, estar ahí, ay, a ver qué dicen, a ver qué están platicando en la oficina, cómo llegó, qué dicen, la regañó el jefe, etcétera, etcétera. Puede ser tentador responder a los comentarios negativos con más comentarios negativos. Nunca hagas esto. Es importante que evites involucrarte en chismes y cotilleos. No gastes energía de hablar mal de otra persona, porque eso solo hará que la situación empeore. En su lugar, trata de mantener una actitud positiva y enfócate en ti misma. Así es, así es. A mí me ha tocado estar de repente así con familia y luego empiezan a hablar de la persona que no está presente. Y a mí como situaciones ya en verdad que me son a veces un tanto incómodas, aquí me doy cuenta que el Eterno me está elevando. Y una vez así de plano le dije a esa persona, ¿sabes qué? No me interesa que me digas nada de esa persona porque en primer lugar yo la aprecio, yo la quiero. Y si vas a hablar mal de ella, yo mejor me retiro. Y definitivo me levanté y me fui. Entonces, así es como tienes que empezar, así. Sí, así. Sea o no sea cierto, a ti no te debe de importar, pero parar de corto, de tajo. Así es. El chisme, la calumnia. Fíjate, hermanita, que yo ahí en el trabajo, cuando me dijiste que bueno, siempre trato de preguntarte que si has pensado en algún tema y cuando me lo comentas, entonces, haz de cuenta que hice una encuesta. No, yo desde que vi el tema, yo dije, hice una encuesta. Este tema estoy de rechupete. Sí, ahí en el trabajo, y le pregunto así, nomás así, de pronto, a una compañera, le digo, oye, ¿tú qué harías si una persona, te das cuenta que una persona está hablando mal? Y hacía otra, y hagan de cuenta que las respuestas son... O sea, a veces no te imaginas ni lo que te van a responder. A veces unas dijeron que pues se guardarían silencio, se retirarían, pero otras pues lo enfrentarían, pues con malas palabras y sí, entonces pero sí, este tema pues va a causar controversia, sí, va a causar, sí. Está muy bueno y es muy amplio, nos pasaríamos hablando porque en la Torá pues mira, de tantas experiencias, Piti, que hemos tenido tú y yo, o sea, y yo creo que tú también has pasado por alguna experiencia de ese tipo. Espero y te esté sirviendo de verdad este tema, que sea de bendición a tu vida, y por favor compártelo. Si estás conociendo a alguien que esté en problemas, que le cueste, ahora sí que controlar su boca, su lengua, compártelo y muéstralo. Y ¿sabes qué? Tú sé un canal de bendición. Tú tienes que parar con chismes, tienes que parar con la chonara, con todo aquello que al Eterno no le agrada, Piti. Sí, no le agrada. Y fíjate que en la lectura, bueno, pues a veces aprovecho ahí en el trabajo mis tiempos libres y estoy en me voy a leer y bueno, ya ves que eso apasiona, ¿verdad? Y como vas y el Eterno te va revelando, entonces pues sigues y sigues. Pero aquí un sabio, ¿verdad? Cuenta una historia y dice, el poder de la lengua se demuestra de forma muy clara en la siguiente historia. Una vez un rey persa se enfermó, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de peso del rey y su debilitamiento. Solo hay una cura que le podemos recomendar para que vuelva a recuperar su estado de salud. Sus médicos le informaron, usted deberá beber la leche de una leona. Si usted puede obtener y consumir esa leche, le aseguramos que su condición mejorará de inmediato. El rey estaba completamente desorientado con la idea de obtener leche de una leona y decidió enviar 2 mensajeros y dinero al rey Shlomo, que se encontraba en Jerusalén y era mundialmente conocido por su sabiduría, para implorarle que ideara un plan para conseguir la leche. Shlomo le recomendó dicha tarea a su asesor Benayú. Dice, quiero que me den 10 cabras, ordenó. Luego le pidió a uno de los servidores de Shlomo que buscara en el bosque una guarida de leones.
El servidor se internó en el bosque y buscó arduamente hasta que descubrió una guarida en la cual una leona estaba alimentando a sus cachorros. Ordenó que el servidor le mostrara el camino y que trajera junto con él una cabra. Menayú se quedó parado a una distancia prudente de la guarida y envió la cabra hacia esta. La leona la devoró de inmediato. Al día siguiente pues hizo lo mismo y así. Entonces ya conforme pasó, entonces la leona ya no sospechó de la presencia de él y hasta permitió que la ordeñara. Tan pronto como Shlomo recibió la leche, la envió con sus servidores al rey persa. Mientras el mensajero marchaba por la carretera, sus extremidades comenzaron a discutir la una con la otra acerca de la cual de ellas en verdad merecía llevarse los laureles por el logro de haber ordeñado a la leona. Somos maravillosos, se vanagloriaban los pies. Somos superiores al resto de las extremidades porque si no hubiéramos caminado hasta la guarida no hubiera sido posible obtener la leche. No es cierto, objetaron las manos. Nosotros fuimos imprescindibles para realizar la tarea. Si no hubiéramos ordeñado a la leona, ahora no tendríamos la leche. ¿Y qué hay de nosotros?, exclamaron los ojos. ¿Acaso no descubrimos el camino hacia la guarida? Si nosotros jamás hubiera resultado. Y así sucesivamente. Entonces el mensajero llegó a la corte, y ofendida la lengua, ¿verdad? Después de que todos los órganos estuvieron reclamando, dando su punto, dijo la lengua: solo esperen y verán que soy el amo de todas ustedes. El mensajero llegó a la corte del rey persa y se dirigió de inmediato al trono, le entregó la leche e intentó transmitirle un mensaje del rey Shlomo. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron: Su Majestad, yo en este acto le entrego la leche de perro que usted me pidió. Entonces el rey pensó que estaba siendo ridiculizado. Sí, y en un ataque de furia dio órdenes para que se colgara al mensajero de inmediato. El pobre hombre fue llevado a la horca de inmediato y todas las extremidades estaban aterrorizadas. ¿Se dan cuenta ahora que ustedes, compañeros, conmigo no valen nada?, declaró la lengua en un tono triunfante. Lo confesamos, exclamaron los otros órganos al unísono. De ti depende la vida o la muerte. La lengua se quedó satisfecha. Tengo un mensaje muy importante para relatar al rey, declaró. Por favor, llévenme a él solo por un instante. Los soldados lo escucharon y lo llevaron hacia donde se encontraba el rey. ¿Por qué van a ejecutarme?, preguntó el mensajero. Me has traído leche de perro, replicó el rey furioso. Le aseguro, dijo el mensajero, que esta leche lo curará. Mis palabras han sido solo un error, ya que en nuestro idioma se utiliza la misma palabra para perro y para león. El rey le creyó, bebió la leche y se recuperó. Y perdonó al mensajero, pero aquí nos trae un mensaje, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo repercute la lengua? O sea, pudo, ¿verdad? Y tiene muchísimo poder, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer un recuento, hermanitos. Vamos a profundizar más en lo que a dónde nos lleva el hablar mal de nuestro semejante. Tómalo muy en cuenta, ¿eh? Sí. No es broma, no es chiste, no es algo que tengas que pasar así nada más. Tómalo muy, muy en cuenta. Algo muy importante, ya casi para terminar, es rodéate de personas positivas. Incluso en la misma iglesia, y no digo en la nuestra, sino en muchas iglesias, en el círculo social, en la familia, en el trabajo, hay personas que te tienen envidia, que te tienen celo, que están viendo a ver qué te buscan para ponerte en mal, para denigrar tu dignidad. Entonces busca, por favor, personas positivas y constructivas a tu vida. Siempre ten el apoyo de verdaderos amigos y familiares cercanos, quienes te puedan ayudar a superar la situación y que te recuerden que tú eres valiosa, valioso. Sé fiel a ti mismo, Piti. A veces nunca vamos a escuchar, bueno, yo creo que siempre va a haber comentarios negativos hacia nosotros, pero tú tienes que ser fiel a ti mismo. Siempre va a haber alguien que esté ahí, como luego dicen, cuchito de palo, ¿verdad? La piedrita en el zapato. Pero no permitas que los comentarios negativos te cambien a ti como persona y mantén tus valores. Tienes que ser fiel a ti mismo. O sea, no tienes que cambiar tú para darle gusto a aquella persona y entonces sí ser de parte del círculo de ellos. Entonces siempre mantenerte fiel y sobre todo, Piti, aprender de las experiencias
la experiencia que yo tuve, que tú tuviste hace poco, la tuve yo con la misma persona. Esto me hizo, Piti, crecer, valorar la verdadera amistad, no confiar en cualquier persona, no llamarle amiga a cualquier persona, no llamarle hermana a cualquier persona, porque realmente que hermanas, o sea, muy, muy pocas, y tú eres una de ellas. Amén, gracias. Y esto que te sirva para no confiar y sobre todo aprender de la experiencia, Trata de identificar lo que puedes, qué puedes hacer mejor con el futuro, ¿sí? Cómo puedes evitar situaciones similares. Tampoco olvides que ningún chisme o rumor define quién eres tú y quién soy yo. Así es, hermanita. Bueno, fíjate que te voy a proponer algo. Este tema está muy amplio, entonces, ¿qué te parece si vamos a parte 2, verdad? Porque, sí, de hecho sí. Porque es demasiado amplio, ¿verdad? Y pues hay muchísima información, hay muchísimos textos, hay muchísimo, muy amplio que está este tema y que la Torah nos habla de ello, ¿verdad? Porque hay pues infinidad de pasajes, infinidad de nuestros antepasados que cometieron, ¿verdad? Ese pues ahora sí que se puede decir pecado, ¿verdad? Porque es algo que se comete, ¿verdad? Y que tiene repercusión en todo nuestro entorno, tiene repercusión en todo en nuestra familia, en nuestro círculo donde tú te desenvuelvas. Y bueno, pues que a ti no te digan, mira, ahí va esa, es muy chismosa, y mira, a ellas le gusta mucho hablar de los, cuídate de ella, no te juntes. Entonces, qué feo, ¿verdad? Qué feo. Entonces, esto, hermanitas, espero que haya servido, ¿verdad? Y dice aquí, dice el Eterno, dice que para estar a salvo de Lashon Hara, le debemos rezar a Hashem todos los días. Así es. Para que nos asista, y debemos decir, mi Señor, guarde mi lengua del mal. Entonces, yo las invito a que hagan que hagan esos cambios. No se van a arrepentir cuando ustedes se van a dar cuenta, porque después viene tienes impacto en los demás. Aparentemente no se nota, pero sí se nota porque traes esa luz, traes esa chispa. La Torah es una chispa divina, y aquella persona que estudia la Torah tiene esa chispa en su interior. Hagan en cuenta que tenemos como me imagino, como una porción, ¿verdad?, del Eterno, de Hashem, de nuestro eterno Dios. Amén. Está en nuestro interior, está ahí en nosotros, se lo podemos palpar, lo podemos sentir, y tú te das cuenta cuando vienen aquellos comentarios y cuando tú ni esperas siquiera que te mencionen, por alguna razón vienen a hacerte, a elevarte, o vienen a hacerte notar, pero no es que seas tú, es el Eterno, porque Él está en ti. Amén. Que la Torah esté en ti, ¿verdad? Yo estoy en Él y Él en mí. Entonces, amén. Yo les invito, hermanitas, a que hagan ese constante reflexión, y que hagan ese freno, tanto en su boca, que hagan ese freno en esos pensamientos. Vamos a activarnos, vamos a cambiar esos pensamientos negativos, esos pensamientos que no nos ayudan y que no nos traen ningún beneficio ni a nosotros, ¿verdad? Y mucho menos a nuestra descendencia, porque todo lo que habla nuestra boca va a tener impacto positivo o negativo en nuestras vidas. Pues bueno, entonces vamos a continuar la próxima emisión, ¿verdad?, con el mismo tema. Vamos a traerles muchísimo más documentación, ¿verdad?, muchísimo más tema, mucho más palabra de la Torah, y donde viene a explicarnos, ¿verdad?, cuánto mal y cuánto daño se han causado, porque inclusive por abrir la boca, por aquellos conflictos que se hacen. Y pues bueno, ha llegado hasta haber guerras en el mundo y muchísimas cosas más. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a hacer la parte que nos corresponde. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquel cuidado, porque vienen atrás de nosotros, viene esa descendencia y viene nuestro linaje. Esos amados nietos, ¿verdad?, los cuales amo y a los cuales quiero, ¿verdad? Entonces yo le mando un saludo a mis hijos, a mis amados hijos, Astrid, Simón, Guadalupe y Dulce también. Y pues bueno, no dejar pasar también de enviarle un saludo a nuestro querido, muy querido rabino, ¿verdad?, el doctor Fernando Isaac, que nos ha dado esta encomienda, que nos ha dado esta confianza para poder estar aquí hablando, para poder estar compartiendo con ustedes esta palabra, ¿verdad?, que es de bendición, amén, que es de aprendizaje, amén, que es de crecimiento, y que viene, ¿verdad?, a hacerte esos cambios, y te viene a elevar, exactamente, viene a hacer ahora sí que ser mujeres en elevación,
y pues, ¿por qué no decirlo también, verdad, los hombres? Entonces, Claro. pues bueno, vamos a mandar un saludo a todas las naciones, un saludo a nuestras hermanitas guerreras por allá de Zumpango, de Capulúa, en Guadalajara. Un saludo a tu hijo allá en Guadalajara, ¿verdad? Y sí, entonces a todas nuestras hermanitas y hermanitos de la sinagoga, España Java también, Ministerio, ¿verdad? Venezuela. Porque ya esto se ha expandido. Entonces, tenemos esa sinagoga que ha crecido, y ha crecido ahora sí que en el mundo, ¿verdad? Ha tenido está echando esas raíces, y esas raíces se han expandido, y bueno, se ha mantenido, ¿verdad? Estamos fuertes, ¿verdad? Entonces, Amén, sí. estamos alimentándonos con ese alimento vivo. Entonces nos vamos a fortalecer, nos vamos a crecer, esas raíces se van a hacer fuertes. Amén. Entonces, si las ramas están fuertes y están bien, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las ramas estarán bien. Amén. ¿Y quiénes son las ramas? Nuestros hijos. Amén, amén, entonces, viene todo aquello para hacer vamos a trasladarlo hacia ellos. Entonces, pues bueno, yo hago mi parte el día de hoy en hacer ese cambio, ¿verdad? En mí. ¿Por qué? Porque yo quiero a mis hijos y a mis descendientes junto a mí en la promesa, ¿verdad? Del Eterno. Y ya para terminar, Piti, yo creo que el pastor nos lo ha dicho infinidad de veces, somos luz en medio de tinieblas, y algo muy importante que no se nos debe de olvidar, somos hechura y semejanza al Eterno. Entonces, yo no me imagino de veras en aquella época a un Yeshua chismeando, ¿verdad? O que le llevaran a él chismes, y si lo hacían, me imagino yo que pues, les paraba el alto, ¿verdad? No, bueno, hermanitas, entonces nos despedimos de ustedes, nos despedimos de las naciones, y pues nos vemos aquí en una próxima emisión, ¿verdad? Entonces vamos a despedirnos, les mandamos la verajá, les mandamos la bendición, les mandamos a todos, ¿verdad? Hay unas fallas técnicas, pedimos una disculpa, pero entonces, bueno, les enviamos... Para que vean que somos en vivo y en directo. Sí, en vivo y en directo, sí. Pues es la serpiente, sí, que siempre va a haber esas interrupciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la serpiente no le gusta que hablemos del Eterno. Entonces, bueno, hoy en esta tarde les damos las gracias, les mandamos la bendiciones a mi amiga Rosalba, que en esta casa se quede la Chejina, amén, amén, que se quede esa sea. Presencia divina, y que bueno, que sea de bendición, ¿verdad? Así para es. todos lo que estuvimos compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, pues nos despedimos diciéndoles Shalom. Shalom.